hermanos, aquí seguimos en la brecha y hoy es lunes, es 19 de junio del año 2017, es del ciclo A de la liturgia de la Iglesia Católica y un relato muy breve que es de Mateo. Dejamos a Juan, que nos ha hablado de la Eucaristía, y vemos la reflexión sobre Mateo 5, del 38 al 42. Dice Mateo: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: sabéis que está mandado, ojo por ojo, diente por diente. Pues yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te bofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiere para caminar una milla, acompaña a los dos. A quien te pide, dale. Y a quien te pide prestado, no lo rehuses. Aquí entra la llamada a la ley de Talión. Esta llamada de esta ley supuso un progreso ético notable, porque era ojo por ojo, diente por diente, es decir, una venganza terrible. Al regular que la venganza no excediera a la ofensa, que estuviera equipada un poco. A eso se refiere el dicho, lo que está mandado, al que se refiere Jesús, ojo por ojo, diente por diente. Jesús da y propone un paso sin precedentes. Se trata no solo de no resolver mal por mal, sino de excederse en el bien incluso hacia quien nos ha hecho ese daño. Es una novedad en aquel tiempo. No parece posible el comportamiento que pide Jesús, a no ser que nos sintamos uno con el otro y estemos desidentificados del propio yo, del propio ego. Solo entonces tenemos la perspectiva adecuada para percibir, por una parte, que el daño que el otro nos hace es fruto de la ignorancia, y por otra, que también él comparte la misma identidad con ese yo, es decir, con ese ego. La desidentificación del yo permite mirar las cosas no desde la perspectiva egoica, que es el yo, primero yo, después yo, si queda algo yo. La personificación del egoísmo, en la que estamos situados habitualmente, sino de aquel otro lugar que compartimos con todos los seres humanos. Visto desde la ola, aquello del mar, el mar está en quietud, pero la ola es la que mueve toda la situación, donde está el oleaje, todo aquello de la amenaza, o la hieres será percibido forzosamente como enemigo y le llevará a adoptar una actitud defensiva o incluso ofensiva, aquella que considere más oportuna y eficaz para contrarrestar el peligro que se le viene encima. Pero sin embargo, visto desde el agua, desde el océano, solo ocurre lo que tiene que ocurrir. El agua es la ola que se siente amenazada, y agua es también aquello que supuestamente la amenaza, según la psicología. Esta comprensión es la que se halla en la base de comportamientos como el de Jesús cuando muere diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en Lucas 23, versículo 34. Y el que explica también la actitud de tantos hombres y mujeres que no solo renuncian a la venganza, sino que perdonan y hacen bien a quien le ha perjudicado. De aquí la actitud no tiene nada
de cobardía o masoquismo. Es, por el contrario, exponente de la más sublime sabiduría y quiere vivir en un estado de conciencia que trasciende por completo el ego y sus intereses egocentrados. Está por encima de todo el egoísmo. Y por eso no nace de ningún tipo de voluntarismo, sino de la comprensión de la certeza serena, profunda y gozosa de quien se halla en conexión con su verdadera entidad, sabiendo lo que somos plenitud. De aquí surge una pregunta, como siempre, y es la siguiente: ¿cómo vivo las ofensas que recibo? Cada uno, pues según nuestra vida y tal, pues recibimos una ofensa que a veces pues nos encolerizamos, es decir, lo pasamos mal. Como hemos dicho antes, Jesús nos pide que superemos la ley del talión. Se sabe que esta ley fue ya una humanización de las leyes de venganza. Y con esta ley la venganza quedó limitada al criterio de la proporcionalidad. Así fue como se superó la venganza sin medida alguna, que justificaba hasta que la aniquilación del enemigo. Jesús, sin embargo, invierte hasta el exceso aquella antigua humanización limitada. Jesús se sitúa en las antípodas de aquellas leyes de venganza. Jesús quiso y quiere acabar con la venganza total, con todo tipo de venganza, sea de donde sea y de donde venga. Pero hay que entender correctamente este texto del Evangelio, porque si leemos las palabras de Jesús como la simple prohibición de resistir al mal que se nos hace, en tal caso, el Evangelio daría pie a algo así como la prohibición de la autoprotección. Es decir, que hay que defenderse. Y eso vendría a ser equivalente a permitir a los tiranos y a todos los violentos el ejercicio sin límites de sus maldades y de sus crueldades. La pasividad ante la violencia es lo mismo que la complicidad con el mal y con los malvados. Surge, por supuesto, una pregunta ante esta situación: ¿se puede permitir semejante atrocidad? Por eso la mejor traducción de esta enseñanza evangélica creo que sería: no resistas con violencia al que te hace mal. El verbo griego antitenai se encuentra solamente en este pasaje de los evangelios y significa oposición violenta. El problema no está en si hay resistir al mal, sino es como hay que resistir a ese mal. La idea de Jesús es que jamás se ha de responder a la violencia contra violencia, porque entonces se desencadena la espiral de la misma violencia. Así se provoca y se fomenta la violencia imparable, que crece hasta el paroxismo de la crueldad y del mal imprevisible e incontenible, cosa que hoy es más destructiva que en tiempos de Jesús, por la sencilla razón de que ahora tenemos armamentos de una potencia destructiva capaz de acabar con todo el planeta. Y por último diríamos, nunca el mundo fue tan violento como es ahora, porque ahora tenemos armamento, como he dicho antes, más destructivos que hacen solo unas décadas. Los intereses económicos han producido un mundo extremadamente violento
Una violencia que cuando se alía con creencias religiosas produce terroristas incontrolables, lo que estamos viendo ahora. Urge crear una mentalidad cultural que eduque a las nuevas generaciones en los imprevisibles peligros que todo eso entraña. En todo caso, nos urge crear una cultura de la resistencia no violenta, porque lo que hicieron en la antigüedad los estoicos pacifistas, Séneca, Epicteto, Mushono Rugo, o en el siglo XX, personalidades como Gandhi, la no violencia, Martin Luther King, Oscar Romero, Nelson Mandela, los mártires y los místicos de este tiempo, junto a la gestión de políticos lúcidos y eficaces, que los hay, serán los actores decisivos de un mundo nuevo y sin violencia. De ahí entonces la reflexión es la pregunta también de la que hemos hecho, y es: ¿cómo vivo las ofensas que recibo? ¿En qué sentido estas ofensas me están dando pues pie a que yo sea violento? Pero tengo que convencerme que por la violencia no vamos a ningún sitio. Entonces habrá que hacer de otra manera, con bondad, con misericordia, poniéndote a la altura un poco de lo que es y nos va a llevar el ser violento y contestar a aquel que te ha agredido, sino que sea de otra forma, como Jesús lo hizo. Pues bien, ahí tenemos otro tema por reflexionar y llevar a nuestra oración y a nuestra reflexión. Un saludo, un afecto, hasta luego, adiós.